Que Dios les bendiga esta mañana, un gusto de que podamos estar juntos nuevamente. Es un placer, realmente una emoción el poder volver a conectarnos a través de este medio. Bendigo a todas las familias que están en sintonía, a los hermanos de la iglesia y a toda la gente que nos ve y también a aquellos que nos van a ver posteriormente cuando ya tengan su tiempo. Algunos están trabajando y sé que les agradecemos de que esté viendo y segundo que será una gran bendición para ustedes y su familia. Vamos a hoy día hablar acerca de la palabra de Dios, pero antes quiero dar gracias, mejor dicho. Estuvimos ayer en la calle, fuimos a predicar, no lo hacíamos hace mucho tiempo. Nuestra iglesia es una iglesia que le gusta ir a la calle a predicar, a impactar, para que la gente vea que realmente no tenemos vergüenza y que nos sentimos realmente agradecidos de parte de Dios. Y la gente estuvo muy contenta de estar en ese lugar. La pasamos muy bien, porque no hay cosa mejor que predicar la palabra del Señor. Así que fue el día de ayer un día realmente fantástico, un día muy especial para mí. Así que agradezco a Dios por eso. Y bueno, de hecho, muchos pastores nos animaron, nos dieron que sigamos adelante. Y también queremos a través de eso que se animen otras iglesias a hacerlo, ya que lo hacían en las calles y lo dejaron de hacer por mucho tiempo. Pero creo que es el tiempo de hacerlo, volver a predicar y que la gente sepa que la iglesia está ahí vigente, está viva. Quiero invitarles el día de hoy, vamos a hacer una oración primero, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos bendiga, que su misericordia nos acompañe y que a través de esta transmisión, cuando escuchemos la palabra, podamos abrir nuestro corazón por completo al Señor, ya que el fin de Dios es que podamos ser modelados, moldeados y que vaya produciéndose un cambio en nuestras vidas. Que el Señor produzca estos cambios poderosos, un cambio de mentalidad, que podamos tener ese cambio de mentalidad. ¿Qué tal si ya está en su casa y oramos al Señor y le damos gracias por este día? Padre, en nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias por el día, gracias por la salud, gracias por la vida, te doy gracias por mi familia, Señor, gracias por mis hijos, gracias por los que están aquí trabajando, gracias por poder compartir tu palabra, gracias por el día bendito y glorioso, el día en que te apareciste a mi vida, en que todo cambió. Señor, de ese día nunca más, Señor, he vuelto a ser el mismo, sino que tú hiciste un cambio poderoso. Gracias por eso. Te agradezco. Gracias también porque aún sigues trabajando en mi vida, porque hay áreas que tengo que mejorar y yo sé que tú estás obrando en mi corazón, así también en los hermanos. Oro, Padre, ante ti para que tu palabra pueda llegar a cada persona que está escuchando, que se puedan animar y seguir adelante. También que tú, a través de tu palabra, nos redargullas nuestra conciencia y todas las áreas que tienen que ser transformadas sean hechas, que tu Espíritu Santo nos lleve a ese nivel de transformación. Derrama tu bendición sobre tu iglesia y aquellos que están en casa. Te bendigo, Señor, gracias, eres el único Dios verdadero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el poder orar y pedirle al Señor. En el día de hoy tenemos una predicación, tiene como título, se llama Perfil Falso. Estuve el otro día pensando acerca de esto y me llamó mucho la atención. Llevo una semana aproximadamente pensando en esta predicación y de ver que en Facebook hay una cantidad de perfiles falsos. Comencé a investigar. Algunos dicen que el 40% de los perfiles de Facebook y de Instagram son falsos y casi muy pocas personas colocan realmente sus datos personales. Y aún mayor, que casi la mayoría de la gente, incluyéndonos nosotros, no publicamos las cosas reales. Podemos estar completamente tristes, pero en nuestro Facebook aparece que estamos felices. O algunos sacan fotos a sus comidas y así. Incluso nuestro rostro no es el verdadero muchas veces. Especialmente a mí me gusta mucho jugar con eso. Coloco esos filtros que hay, parezco muy joven y no es que esté tan viejo tampoco, pero juego en esas cosas y ese perfil es muy falso. En ese sentido, muchas veces no nos causa tanto daño, pero sí cuando usamos un perfil falso para vivir el día a día, ahí se complica el asunto. Yo quiero invitarles en el día de hoy, vamos a ver a 3 personas de la palabra de Dios, cuál es el fin y
que habían en sus vidas que los llevaron a tomar decisiones, que decir cosas. Y Dios, como conoce todos los corazones de los hombres, Él no tiene necesidad de que le digamos quiénes somos, y ni aunque tengamos un perfil falso delante de las personas, es imposible escondernos de Dios, porque Él conoce todo. Bueno, de esto, especialmente la idea de Jesús, de Dios mismo, y de esta predicación no es que usted se sienta mal, sino llevarlo a que se encuentre con el Señor. Así que vamos a ver el primer personaje. Este primer personaje está en la Biblia, es el joven rico, y habla acerca del joven rico de esta manera. Yo quiero leerle, está allí en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, dice así: al salir él para seguir un camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Esa es la palabra clave. Mirándolo, Jesús le amó. Sintió compasión por él y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Esta es una historia muy especial para mí, y habla acerca de un muchacho, de un hombre que tenía ese perfil falso. En realidad llegó primero delante del Señor, él tenía interés, pero obviamente quería usar sus armas para acercarse al Señor y de alguna forma hacerlo ver que era importante, qué cosa pasaría por su mente. Pero lo primero es que llega al Señor y lo trata, le dice: Señor, que es maestro bueno. Jesús, ya conociendo su intención, su corazón, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Y ahí comienza la conversación con él. Recuerde siempre que Jesús conoce los corazones de las personas, porque Él nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre. El salmista dice que nuestro embrión vieron tus ojos, que nos vieron desde el principio. Dios nos conoce incluso desde antes, desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros estábamos ahí. Este joven lo trata de bueno, el Señor sigue la conversación con él y bueno, le comienza a decir que no haga las cosas, que no mate, que no adultere, y él le responde de una forma muy casi chistosa para mí, porque pareciera como ser una persona perfecta, y le dice: todo eso lo cumplo desde mi juventud. Entonces el Señor, de una forma amorosa, compasiva, le dice, la palabra dice que Jesús lo miró y allí en ese minuto el Señor lo amó. Es interesante ese pequeño párrafo que dice acerca de este muchacho joven, porque Jesús no se enojó con él, sino que simplemente sintió compasión por él al ver que estaba diciendo algo que es imposible. Mire, ninguna persona de aquí de la tierra puede verdaderamente cumplir todas esas cosas. Ninguno de nosotros está apto al 100% para decir que cumplimos todo lo que Dios nos pide. Siempre estamos con los errores. En mi forma personal, trato de ser lo más genuino que puedo. Algunas veces uno intenta esconder sus debilidades, pero sabe, no necesitamos esconderlas delante de un Dios tan bueno y tan grande. Lo único que necesitamos es decirle lo que verdaderamente somos. Y entonces ahí nos puede ayudar. Incluso cuando no somos realmente objetivos con nuestra propia vida en decir quiénes somos, Jesús aún así nos sigue amando, porque al muchacho que estaba en ese lugar podía haberle dicho que era un mentiroso, pero dijo: sabes, te entiendo, en otras palabras, te comprendo lo que pasa contigo. Entonces ahí el Señor le dice: bueno, hagámoslo ya mucho mejor todavía. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres, entonces podrás estar conmigo, ser partícipe de todo. Y ahí el joven muchacho se sintió muy triste, porque en realidad sus posesiones eran muchas y no fue capaz de hacer esa petición. Más abajo continúa el Señor hablando y dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, que es muy difícil, pero sabe, para Dios todo es posible. Yo quiero invitar en esta primera parte a todas las personas a que sean genuinos delante de Dios, a que no intenten encubrir nada delante. Sabe, Dios lo conoce todo, especialmente todo. Y no
caigamos en la tentación de ser como los fariseos que estuvieron en aquel entonces con Jesús, porque ellos se presentaban delante de las personas como personas perfectas y el Señor conocía sus corazones. Es más, Jesús trató duramente a los fariseos, a los escribas, a aquellos hombres, los teólogos, grandes teólogos de aquel entonces. El Señor los trató duramente. En cambio, sí, a la gente que estaba en más problemas, en más dificultades, los pecadores, Él se juntaba con ellos y la gente se enojaba porque decía, mira, se junta con los pecadores. Pero sabe, Jesús los trató de una forma especial a ellos, porque en realidad ellos necesitaban tener la atención. Yo quiero invitarle en este día de hoy a que aprenda una cosa, a que se abra su corazón y le diga, Señor, yo no soy tan bueno como creo, así que yo necesito tu ayuda, necesito cumplir algunas cosas. Es el día oportuno. ¿Qué tal si me bendices? ¿Qué tal si me ayudas? Y ya no quiero ser como ese joven rico, no quiero tener una apariencia de hacerlo todo perfecto. En realidad no soy perfecto. ¿Qué tal si hoy día comienza a decir eso? Vamos con el segundo personaje, es Judas. ¿Quién no conoce a este personaje? Vamos a leer de él lo que él hizo, todos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Dice así, mientras todavía hablaba, está allí en Mateo 26, del 47 al 50, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y le entregaba, y al que le entregaba les había dado la señal, hablando de Judas, diciendo, el que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Conocemos esa historia todos acerca de Judas cuando entrega al Señor. Judas vivió con un perfil falso desde el principio, de cuando el Señor lo recogió, de cuando Él lo llamó para ser su discípulo. Judas nunca fue verdaderamente un discípulo real. Tuvo la gran oportunidad, mire, imagínese, tuvo la gran oportunidad de ser un discípulo de Dios, de estar ahí en algo realmente maravilloso, pero él decidió entregarlo. Dios sabía, mire, Jesús conocía de Judas desde el principio. Él sabía que era un hombre que echaba mano, sacaba de los recursos que se reunían de la bolsa, dice, tomaba allí, él robaba. Y fue y se puso de acuerdo con otras personas, con los fariseos, para ir a entregar a Jesús. Y ese día, por 30 monedas de plata, fue y lo entregó. ¿Cuánto tiempo alguien puede vivir con un perfil falso? Estuvo con Jesús 3 años y unos meses, y en medio de toda esa junta de todas las personas, viviendo falsamente, estando allí, viendo los grandes milagros, viendo cosas realmente espectaculares que Jesús hizo. Pero aún así Judas no comprendió de qué se trataba el evangelio y usó este perfil falso más de 3 años, estando al lado del maestro. Eso me llama mucho la atención, y puede ocurrir que en ocasiones podamos estar incluso dentro de una iglesia, podamos ser llamados cristianos, pero verdaderamente estamos usando un perfil falso, y necesitamos arrepentirnos, cambiar de mentalidad, que miremos, hagamos una mirada hacia nuestro interior y decir quiénes somos realmente. Y como le vuelvo a repetir, sin tener vergüenza, sin tener temor, decirle, Señor, aquí estoy, mira, he sido tan falso, he sido tan realmente no correcto, mira lo que estoy haciendo, Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda. Si Judas hubiera pedido ayuda, tal vez hubiera sido el momento para él, pero sabe, fue tan cobarde que fue capaz de quitarse la vida en vez de volver y decir, Señor, realmente he cometido un gran error, porque al final de cuentas Jesús tenía que cumplir su propósito. Pero sí estaba señalado, Dios ya sabía de antemano que Judas realmente lo iba a entregar. La pregunta es el día de hoy que yo le hago a usted: no camine más en su vida con ese perfil falso. ¿Cuántos años ya lleva intentando ser y aparentar la persona que no es? ¿Por qué tratamos de ser espirituales cuando no lo somos y nos faltan muchas cosas? Yo quiero invitarle este día a animar. Primero, el primer paso que vamos a dar es decirle, Señor, hoy día comienza mi día. Yo quiero que tú me ayudes, que me limpies. No quiero usar más esa careta. No quiero que la gente me vea realmente que soy un hombre, una mujer de Dios. Interiormente, o en mi casa, o en mi trabajo, soy alguien completamente distinto. No usaré más ese perfil falso, no solamente en mi Facebook, sino que no usaré más ese perfil falso en mi vida cotidiana con todos los demás. Voy a hacer realmente lo que soy, y si necesito de tu ayuda,
Señor, que tú estés allí atento. Sabe, Dios va a estar atento a su súplica. Dios va a estar atento porque Él le ama. Porque a pesar de que cometemos errores, no olvide jamás que usted seguirá siendo su hijo. Vamos al tercer personaje y este es Pedro. Ya todos conocemos la historia, pero vamos a leer allí en la Biblia acerca de cuando Él lo entrega, cuando Pedro entrega a Jesús. Vamos a leer estos versículos. Dice así: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas negó de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo de la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Ojo con esa palabra. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué terrible lo que ocurrió con Pedro en ese minuto. No quiero colocarme en la posición de que yo haría lo distinto. Simplemente, tal vez con seguridad, tal vez yo también lo hubiera negado en ese minuto. Porque si hay algo que hace que neguemos a Dios, es el temor. Muchas cosas pueden llevarlo, pero hay una cosa terrible, el temor. En ese minuto Pedro, si lo prendían, podía haber sido muerto. Pero él se refugió y mintió y dijo que no lo conocía, y incluso maldijo a Dios. Mire, al punto que llegó, que maldijo a Dios y dijo: no lo conozco. La gente se dio cuenta porque incluso hablaba en la misma forma, tenía un lenguaje que hablaba exactamente como hablaban los que estaban junto con Jesús. ¿Sabe? Muchas veces hemos maldecido a Dios, nos hemos equivocado. Yo quiero hablarles de esto. Tal vez nos hemos equivocado. Tal vez usted ha hecho algo terrible y en su vida personal ha sido tan falso como lo fue Pedro. También yo he sido falso. Yo me he cuestionado muchas veces. He dicho: Señor, tal vez era otro el que tenía que ser llamado. No soy yo la persona indicada. Pero sabes, Dios, por en medio del camino durante estos años de pastor, Él me ha dicho muchas veces que sí, realmente yo soy. Que no me fije en mis errores, porque los errores son tal. Y tal vez mi preparación no ha sido la mejor. No soy tan educado como debería ser. Ni siquiera mi lenguaje es de alto nivel. Tal vez más de un hombre sencillo, de un predicador de la calle. Pero sabe, Jesús me ha dicho varias veces: no hay otro, tú eres la persona. Y yo no sé, Él me escogió tan simple como eso. Y tal vez muchas veces desprestigié a Dios. ¿Cuántas veces lo desprestigié estando dentro de la iglesia? Desde joven, me acuerdo de una ocasión que estaba en un lugar bebiendo. Y alguien del lugar de ese bar que estábamos, yo tenía como 19 años. Yo iba a la iglesia desde siempre, pero usé un perfil falso por mucho tiempo. Y en ese minuto alguien de los que estaba ahí me miró y dijo: oye, ¿tú no eres evangélico? Canuto, más bien dicho. Y en ese minuto no hallé qué hacer y me dio mucha vergüenza. Y negué a Jesús y le dije: sí, no, mis papás son evangélicos, yo no lo soy. ¿Sabe? En ese minuto sentí una angustia terrible y me fui a mi casa a llorar amargamente porque había negado a Dios por la vergüenza. ¿Cuántas veces ha sentido usted vergüenza de hablar de Jesús? ¿Cuántas veces se ha parado en algún lugar y les hablo? No, ¿qué tal si digo algo? Y la vergüenza ha sido superior y no ha comunicado de Dios. Por eso cuando volví al evangelio, ya casado, dije: nunca más me avergonzaré de Jesús. Y hoy predico en las calles y lo hago, sabe, con vehemencia. Y cuando veo que a alguien le cae mal, con mayor fuerza predico. Porque me interesa impactar a la gente para que vean que Jesús es real, que Dios es verdadero. Y en que lo haya negado, en que haya sido completamente falso por mucho tiempo, Jesús me dio una oportunidad nueva. Así también lo hizo con Pedro. Pedro fue restaurado por Jesús. Había estado con él y se encontró con Jesús. Dice que va Jesús en una barca, aparece mientras mira hacia el horizonte y les pregunta si tienen algo de comer, y no se habían dado cuenta que era Jesús. Pero Pedro sí lo mira y se da cuenta que es Jesús. ¿Sabe lo que hace? Él salta y va corriendo y
va a comer con Jesús a ese lugar. ¿Sabe? Si Dios fue capaz de perdonar a Pedro porque Pedro lo maldijo. Pedro fue uno de los primeros predicadores, el primero que predicó, se convirtieron 3,000 almas. Después predicó de nuevo otro sermón, se convirtieron 5,000. Pero ¿sabe? Jesús fue capaz de perdonar a Pedro. Pedro lo maldijo, no simplemente lo negó, sino que dijo palabras fuertes contra Dios. Sintió vergüenza y sintió mucho temor. Yo quiero decir en este día de hoy que yo quiero confrontarlo con esta palabra, no para avergonzarlo, sino para ayudarlo, para que aliviemos nuestras cargas. Mire, no hay nada mejor que ser genuino, que hacer quien realmente es, y especialmente delante de Dios. No aparentemos ser lo que no somos. Tan simple de acercarnos a Dios y decirle: ayúdame, yo te necesito. Son innumerables las veces que he cometido errores, incluso siendo pastor. He cometido errores, he ofendido a personas. También he mentido algunas veces porque hay situaciones extrañas y uno lo único que lleva su herramienta es mentir. Pero ¿sabe? El Espíritu Santo nos redarguye porque dice que lo dejó para que nos llevara a toda verdad y a toda justicia. Y es quien nos guía. Y por lo tanto he tenido que ir en oración y pedirle perdón a Jesús una y otra vez. Y no hay día que no le pida perdón. Incluso le digo: Señor, aquellos pecados que me son ocultos, aquellos que en el futuro están y que tú los ves porque tú conoces el futuro, Señor, ayúdame, límpiame, protégeme, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, que no pequen, que sean hombres limpios, por la iglesia, por todos. ¿Sabe? No hay nada más especial y de un descanso pleno el poder ser genuino con Dios. Ya no uses más ese perfil falso de tu vida. No intentes engañar a Dios y tampoco a las personas. Acércate a Dios. Mire lo que dice acerca de cómo es Dios, que Él nos conoce desde antemano. El Salmo 139, versículo 4 dice así: antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya lo sabes toda. Dios conoce incluso aquello que hablamos, aquello que vamos a pronunciar. Antes que lo digamos, Él lo sabe. También dice que Él conoce y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, todos, cada uno de ellos. Él conoce todas nuestras células del cuerpo, todo nuestro ADN. Él sabe todas nuestras situaciones. Él sabe de nuestro futuro, dónde íbamos. Por eso Él vino a rescatarnos. En esta mañana quiero insistir en aquello. Quiero invitarte a que dejes ese perfil falso de tu vida y comiences a vivir en la transparencia. Descansa en Dios. Jesús no está para acusarte. Recuerda que Él se juntó con los pecadores. Él se juntó con la gente que nadie quería juntarse con ellos. Él se juntó con una mujer, la mujer samaritana, que tenía 5 maridos y el último tampoco era. Y tuvo una conversación con ella. No se podían juntar ni siquiera los samaritanos. Con alguien no se podía juntarse porque eran considerados inmundos. Pero Jesús, ¿sabe? Se acercó a esa mujer y vino a bendecirla. La mujer corrió, ¿sabe? Porque Jesús quiere que seamos genuinos. Jesús le dice en esa oportunidad, le dice: no tengo marido. Pero ¿sabe lo que dice ella? Jesús le dice: bien has dicho, porque en realidad le dijo la verdad. Eso es lo que desea Dios hoy día, confrontarnos con la verdad. Quiero hoy día invitarlo a ese Jesús amoroso, no a ese Jesús que viene a acusar. Él dice que vino a salvarnos, que el Hijo del Hombre para eso vino a salvarnos. Esta mañana no vamos a ocupar más un perfil falso, vamos a intentar ser lo más genuino con todas las personas. Es el tiempo que la iglesia comience a predicar del amor de Dios. Vamos a seguir predicando y ese cambio de mentalidad va a ocurrir, ¿sabe cuándo? Cuando el Espíritu Santo comience a trabajar en ellos. Lo único que vamos a hacer nosotros es decirle a las personas que Jesús les ama. Algunos saldrán y dirán que soy muy pecador, ¿sabe? He cometido muchos errores y yo creo que los seguiré cometiendo en alguna oportunidad, ¿sabe? Dios ya lo sabe. Dios sabe que vamos a seguir cometiendo esos errores, pero aún así Él quiere que tú sepas que aún Él te sigue amando. Tú nunca dejarás de ser su hijo. Y por lo tanto, Él desea estar contigo. Él desea estar con tu familia. Él desea que se produzca esa transformación. Es el tiempo de dejar de ocupar un perfil falso y ser genuinos
especialmente con Dios. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Vamos a orar al terminar también por esta palabra. ¿Qué tal si ella en su casa coloca su mano aquí en su corazón, en un acto de fe, en una cercanía con Dios, con el Maestro, y vamos a pedirle perdón por todos nuestros errores? Vamos a decirle realmente quiénes somos y que examine hasta lo más profundo, incluso aquellas cosas que nosotros no vemos y aquellas que también van a ocurrir en el futuro. ¿Qué tal si lo hacemos? Vaya en su casa, tome su mano, colóquela aquí en su corazón y oramos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, no somos mejores que estas personas que hemos leído. Hemos cometido cientos de errores y hemos usado una careta, un perfil falso por mucho tiempo. Hoy queremos pedirte de todo corazón que tú examines nuestro interior y puedas cambiar todo lo que hay. Señor, quita toda falsedad, toda hipocresía de nuestra vida, todo aquello que realmente nos aparta de ti. Ayúdanos, Señor, porque como dice el Salmo, tú conoces las palabras antes que las digamos. Tú ya sabes de nosotros. Por eso te ruego en esta hora que limpies nuestro corazón y ten misericordia. Gracias, porque yo sé que en ti encuentro el perdón. Yo sé que en ti encuentro, Señor, una caída. Yo sé que tú estás allí para ayudarme y para bendecirme. Gracias por ser ese Padre excelente, amoroso, tierno, que a pesar de que somos pecadores, nos atiende todos los días y tu misericordia no se aparta de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendiciones, que Dios les bendiga poderosamente. No olviden.